Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro y en este video veremos los array methods más utilizados de JavaScript, que son, por ejemplo, el array method map, filter, sum, every, reduce, find y find index. Esto lo veremos en la práctica para que puedas verlo mucho mejor. Así que si te interesa este video, comencemos. Vamos a empezar con el array method map, donde dice que nos permite recorrer a través del array y cambiar los elementos dentro de él. O sea que puedo modificar cada uno de los elementos de un arreglo. Muy importante que nos devuelve un nuevo arreglo, no modifica el arreglo original. Así que veámoslo esto en la práctica. Nos vamos a ir a nuestro editor de código. Yo voy a utilizar Visual Studio Code y vamos a crear una estructura básica de HTML. Aquí voy a colocar el nombre de Array Methods y como título también voy a colocar eso. Bueno, no nos interesa eso mucho, ya que vamos a trabajar con la consola. Coloco un H1 que diga Array Methods y voy a hacer referencia a mi app.js. Muy bien, vamos a guardar y en el app.js vamos a colocar un mensaje para saber que esté funcionando. Por ejemplo, corriendo, running. Vamos a guardarlo y esto lo abrimos con Live Server. Muy bien, damos clic derecho, inspeccionar, ya que vamos a trabajar netamente con la consola. Aquí pueden darse cuenta que está nuestro mensajito corriendo. Listo, entonces empecemos con el primer array method, que es el map. Muy bien, un ejemplo simple. Voy a crear una constante con el nombre de números, que va a ser igual a un arreglo donde vamos a tener, por ejemplo, 5 números: el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Muy bien, y lo que quiero hacer es tener cada número multiplicado por 3. Entonces voy a crear un nuevo arreglo que lo voy a llamar, por ejemplo, números 2, que va a ser igual a números.map. Lo que hace map es tomar una función dentro de. Entonces vamos a crear una función y como parámetro colocamos el ítem, que sería cada uno de los elementos de mi arreglo. Lo voy a colocar como nombre ítem. Ustedes pueden colocar el nombre que quieran, por ejemplo, número. Y esto va a ser una función donde quiero que me retorne el número multiplicado, por ejemplo, por 3. Muy bien. Entonces, si mando a la consola números 2, guardamos, podemos ver que me crea un nuevo arreglo y que cada elemento está modificado gracias al array method map. Fíjate que es 3, 6, 9, 12, 15. Ahora veamos con un arreglo un poco más complejo. Para eso me voy a ir a esta página, donde les voy a dejar en la descripción del video este post. Así que voy a copiar este arreglo de usuarios, lo copio y lo reemplazo acá. Fíjate que tenemos aquí un arreglo con 5 elementos y cada elemento es un objeto. Dentro de cada objeto tenemos muchos atributos, como por ejemplo el ID, nombre, correo y sueldo. Y lo que yo quiero es que el nombre esté en mayúscula de todos mis elementos. ¿Y eso cómo lo logro? Utilizando el método map. Así que creo una nueva constante, por ejemplo usuarios2, que va a ser igual a usuarios.map. También aquí, más antes utilizamos una función de esta manera. Podemos utilizar también una función de flecha, por ejemplo, de esta manera, donde dentro de esto coloco el nombre de cada ítem que tenga acá. Yo lo voy a colocar como ítem y lo que quiero es que el ítem.nombre sea igual a mi ítem.nombre.to lowercase o uppercase. Por ejemplo, quiero que cada nombre esté en mayúscula. Muy bien. Y tengo que colocar aquí un return del ítem. Vamos a ver si está funcionando. Entonces mando a la consola usuarios 2. Vamos a guardarlo. Voy a mi navegador. En la consola, fíjate que ya tenemos el mismo arreglo, este arreglo, pero ya con los nombres todos en mayúscula. Genial. Y puedes hacer lo mismo con el arreglo que tú tengas. Puedes cambiar lo que tú gustes. Y bien, ya vimos entonces
el array method map. Entonces, muy bien, vámonos al siguiente. Y fíjate que dice, el método filter reduce el contenido del arreglo a solo los elementos que pasan la prueba establecida por la función suministrada, o sea, lo que nosotros indiquemos. Y muy importante que también retorna un nuevo arreglo. Así que vámonos a la práctica para entenderlo mucho mejor. Y vamos a hacer uso también del mismo arreglo. De usuarios. Aquí vamos a colocar filter. Y por ejemplo, quiero todos los usuarios en un nuevo arreglo que su sueldo sobrepasen los 5,000 pesos, dólares, lo que sea. Muy bien. Así que vamos a crear una nueva constante. Por ejemplo, usuarios 2 también. Que va a ser igual a usuarios.filter. Aquí está nuestro método. Y aquí tengo que colocar el ítem que hace referencia a cada uno de los elementos. Y quiero que me retorne cuando el ítem.sueldo sea mayor o igual a los 5,000. Vamos a mandar en un console.log a nuestros usuarios 2. Guardamos, nos vamos a la consola y fíjate que ya tenemos un nuevo arreglo, pero solo con los usuarios que tienen el sueldo arriba de 5,000. Fíjate que es muy fácil, te simplifica el trabajo cuando manejas arreglos. Así que veamos un ejemplo más. Ahora quiero todos los usuarios que ganen el sueldo de 6,500. Entonces puedo colocar aquí que el ítem.sueldo tenga igualdad a 6,500. Así de sencillo. Y lo que tendría que hacer esto es traerme solo al usuario Doris. Vamos a guardar. Y fíjate que ya tenemos solo el usuario Doris. Muy bien. Es un array method muy utilizado. Así que te invito a que lo practiques. Y vámonos con el siguiente ejemplo, que es el array method sum. Y fíjate que dice, determina si al menos uno de los elementos del array cumple la prueba de la función suministrada y devuelve un falso si no lo encuentra. Así que vamos a verlo esto en la práctica para que puedas entenderlo mucho mejor. Nos vamos a Visual Studio Code y vamos a hacer el uso también del mismo arreglo. Aquí vamos a colocar sum. Ahora, por ejemplo, quiero saber si en esta lista de usuarios, en este arreglo, existe el usuario Cristian. Y muy importante que con el array method sum no nos devuelve un arreglo, sino nos devuelve un booleano, ya sea true o false. Entonces vamos a colocar una constante, por ejemplo, existe Cristian, que va a ser igual a mis usuarios .sum. Al igual que los anteriores, devuelve una función dentro donde vamos a tomar aquí el ítem y vamos a preguntar si el ítem.nombre tiene igualdad a, entre comillas, Cristian. Aquí vamos a mandar a la consola console.log existe Cristian. Vamos a guardar, vamos a nuestra consola y nos manda un true. ¿Por qué? Porque existe el usuario Cristian. Si por ejemplo colocar aquí un nombre que no exista, por ejemplo Néstor, guardamos y nos va a devolver un falso. Muy bien. Y es muy similar el siguiente array method que vamos a ver, que es el every, donde hace lo mismo que el sum, pero todos tienen que devolver la prueba establecida. Y si alguno de ellos falla, nos devuelve falso. Veremos cómo funciona esto. Aquí el comentario lo voy a cambiar por every. Y por ejemplo, quiero saber si todos ganan el sueldo de 6,200. Entonces voy a colocar sueldo. Va a ser igual a usuarios.every. Donde como los anteriores métodos, igual recibe una función dentro. Va a tomar un ítem donde vamos a preguntar si el ítem.sueldo es igual a 6,200. Aquí tenemos, pero muy importante, fíjate que aquí solo tenemos un usuario que gana el sueldo de 6,200. Entonces, como los demás no cumplen la condición, entonces esto nos tendría que devolver un falso. Así que lo veremos. Sueldo. Vamos a guardarlo.
Nos vamos a nuestra consola y fíjate que nos devuelve un falso. Y es por eso que los decía, el every es como un AND y el sum sería como un OR. Tendría que cumplir todos, o tendrían que ganar todos el sueldo de 6,200 para que esto salga true. Y veremos si esto es cierto. Entonces esto lo voy a copiar en todos estos. Lo voy a guardar y tendría que devolverme esta vez un true. Y fíjate que nos devuelve un true. ¿Por qué? Porque todos cumplen con esa condición. En cambio, en el sum, al menos uno tenía que cumplir con esa condición. Vamos a volver a como estaba y vámonos al siguiente array method. Ahora veremos el array method reduce. Ahora veamos el array method reduce. Como su nombre lo dice, es una función reductora. Nos devuelve un único valor como resultado final. Si gustas puedes leer la definición, pero yo prefiero explicártelo en la práctica para que puedas entenderlo mucho mejor. Así que vámonos a Visual Studio Code. Y aquí tengo mi arreglo de usuarios. Y lo que yo quiero es saber el sueldo de todos. O sea, solo quiero un único valor. Entonces en ahí es donde hace efecto este array method reduce. Voy a crear una constante, por ejemplo, el sueldo total. Y aquí voy a colocar que sea igual a usuarios.reduce. A diferencia de los otros, esto toma dos parámetros. Uno, por ejemplo, el total del sueldo de todos. Y yo lo voy a colocar como total. Y otro sería el ítem, que sería cada uno de los elementos de mi arreglo. Entonces lo que puedo hacer acá es que me retorne el total más el ítem.sueldo. Y también con una coma específico desde qué número quiero que empiece a sumarlo todo. Por ejemplo, desde el 0. Muy bien. Entonces vamos a mandar en la consola el sueldo total. Vamos a guardar. Nos vamos a nuestro navegador. Y fíjate que ya tenemos acá el sueldo total de todos los usuarios. Aquí puedo cambiar el número, por ejemplo a unos 2000. Si guardo, fíjate que ya se aumenta a 2000 más todo el total de los sueldos. Ok, generalmente esto siempre se va a empezar desde 0. Y bien, vámonos con el siguiente array method, que es el array method find. Y como nos dice, el método find devuelve el primer elemento de cada arreglo que cumple la función de comprobación y devuelve un define si el valor no satisface la función de comprobación o si no encuentra el valor que nosotros lo indicamos. Así que vámonos a Visual Studio Code. Voy a eliminar esto y, por ejemplo, quiero tener todos los datos de mi ID con el número 2. Así que vamos a crear una nueva constante y que se va a llamar, por ejemplo, usuario, que va a ser igual a nuestros usuarios.find. Esto toma igual una función con el único ítem, que sería cada uno de nuestros elementos, y donde retorno si el ítem.id tiene igualdad a el, por ejemplo, id2. Esto me tendría que devolver todos los datos de mi usuario Cristian. Así que veamos si esto funciona. Vamos a mandar a la consola. Guardamos, vamos acá al navegador y fíjate que me devuelve el usuario con ID2 y me trae todos los datos como el nombre, correo, sueldo, etc. Vamos a intentar con otro usuario, por ejemplo el 5, tendría que traerme al usuario Daniela y me lo trae. Y si por ejemplo este usuario no existiera, por ejemplo el ID 10, guardo, fíjate que me trae un undefined, como dice la definición en esta parte. Un undefined. Muy bien. Ahora veamos el siguiente array method, que es el find index, que en pocas palabras hace lo mismo, que ya me devuelve el índice del elemento que estoy buscando. Por ejemplo, vamos a eliminar esto. Vamos a colocar usuarios.findIndex y esto también toma una función donde vamos a tomar el ítem y lo que quiero es saber si el usuario Alejandro existe. Así que coloco ítem.nombre tenga igualdad a Alejandro, por ejemplo. Y si existe, me va a mostrar en la posición que se encuentra en mi arreglo. Así que vamos a mandar a usuario a la consola, guardamos, nos vamos acá
y fíjate que me devuelve el 0. ¿Por qué? Porque está en el índice 0. En los arreglos, como bien saben, se cuenta desde 0. Este sería el 0, 1, 2, 3 y 4. Vamos a ver si existe el usuario Doris. Y nos dice que está o que se encuentra en el índice 2 de nuestro arreglo. Y en efecto, funciona. 0, 1, 2, donde se encuentra mi usuario Doris. Vamos a colocar otro nombre acá. Por ejemplo, Daniel. No existe Daniel. Y nos tendría que devolver un -1, ya que no existe. Muy bien, así que espero que les haya gustado este video. Bueno, en la descripción del video los dejaré este enlace para que también ustedes puedan practicarlo, que es lo más importante. No olviden suscribirse, dejar un comentario si algo no les quedó claro. Y me despido, hasta luego.